en paralelo con el Congreso Internacional de Paisaje Cultural que va a comenzar mañana. Porque eso da al Congreso otra dimensión. Me parece particularmente interesante que esa iniciativa haya surgido de los estudiantes de esta escuela, porque eso indica que la escuela está viva, no solo son las... viva y muy viva, quiero decir, ya sabemos que lo está, ¿no? Pero más de lo que pensamos. No solo son las iniciativas de la dirección o de los profesores o de los grupos de investigación, como en este caso la de este concurso, sino que son también vuestras propias iniciativas las que contribuyen a plantear en la escuela un tema que es un tema muy importante en Europa y que está comenzando también a serlo, y lo será mucho más en los próximos años en España, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quería dar esta charla, no quiero llamarla conferencia porque me parece demasiado solemne, pero bueno, esta charla, yo quería darla sobre un tema, ya sé cuál es el tema de vuestro trabajo, pero también sé que ese trabajo sobre la autopista A1 pues es también en parte, aparte de que tenga su seriedad y tal, pero es también una excusa para abrir un poco el abanico y hablar de otros posibles temas que no forzosamente tienen que ver con el de las autopistas atravesando el territorio, sino también con otras cosas, ¿no? Y entonces, desde mis preocupaciones, yo quería hablaros más bien de un cierto género de los espacios públicos de difícil definición, porque son espacios públicos que vienen de la reutilización de diversas instalaciones industriales, infraestructuras, de minería, de puertos, de instalaciones ferroviarias, de aeropuertos incluso, que han quedado obsoletos por distintas razones, por la crisis industrial de los años 80, por ejemplo, en fin, por las razones que sean, y que podríamos pensar nosotros, o podría pensar mucha gente, podrían transformarse muy bien pues en recintos vacantes en los que reconstruir el paisaje anteriormente existente, ¿no? Imaginemos una instalación industrial en el margen de una ciudad, imaginemos un aeropuerto en medio del campo, a 20 kilómetros de cualquier ciudad, pongamos, que sin embargo se abandona, y no es un caso raro, porque nosotros tenemos Barajas, pero tenemos Torrejón, que es un aeropuerto que se utiliza muy poco, que se utiliza solamente para las grandes visitas de Estado por razones de seguridad, pero que, como antigua base americana, pues resultó abandonada hace bastantes años, o sea que no es un caso raro. Y entonces lo que quería yo plantear es precisamente cómo esos recintos, que por una u otra razón pues han quedado vacíos, quedan sin utilización, han quedado obsoletos, pueden recuperarse, pero no solo por ese medio, mediante ese mecanismo que podríamos pensar en un primer momento, que es el de hacerlo desaparecer, digamos, y reconstruir el paisaje que podría existir en ese sitio, si es que pudiéramos hacerlo, sino por otro planteamiento diferente, que es que es posible asimilar esas instalaciones obsoletas como nuevos espacios públicos, manteniéndolas como tal y cambiándoles de uso, y en cierta medida podríamos decir renaturalizándolos. Eso tiene distintos aspectos. Un aspecto podría ser simplemente nosotros mantenemos eso y le damos otro uso distinto, sin cambiar absolutamente nada más, solamente unos usos diferentes, por ejemplo, usos culturales, pongamos por caso, ¿no? Entonces transformamos ese recinto en un lugar en el que se hacen conciertos, se hacen representaciones teatrales, se monta un museo de no sé qué, se hacen exposiciones de no sé cuál. Eso sería simplemente un cambio de uso, ¿no? Una cierta regeneración de los suelos, una cierta identificación de los edificios, etcétera, etcétera, sin más. Es una posibilidad. Pero todavía ahí no hemos llegado a entender que además eso puede servir también simplemente como espacio libre de nuevo tipo, que puede incluir la presencia de los edificios anteriormente existentes, los nuevos usos de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo recreativo, los que sean, y además también simplemente la utilidad que tiene o los usos que tiene un espacio libre, es decir, lo que habitualmente llamamos un parque urbano, un parque suburbano, etc. De tal manera que, por una parte, estamos reutilizando efectivamente ese lugar, no solo los edificios concretos, sino también los espacios intermedios, entendiéndolo como espacio libre, y por otro lado estamos haciendo una operación que es muy interesante, pero desde el punto de vista histórico, y aquí a lo mejor vamos a hablar en un sentido un poco retro. Estamos manteniendo la memoria de lo que ha ocurrido en el sitio. Y esto es importante, no siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero esto es importante, es decir, cuando nosotros decidimos arrasar con una cosa que existe y construir otra distinta,
estamos quitando una capa histórica, una capa de nuestra memoria histórica, en la cual en una determinada época, durante un determinado número de años, han ocurrido en ese sitio unas determinadas cosas. Lo borramos, quitamos todo lo que había antes, lo derruimos y hacemos otra cosa diferente y hemos quitado esa capa. Eso es lo que normalmente se hace. Pero también existe la posibilidad de dejar de mantener esa capa histórica y de sobre ella, reutilizándola, cambiando determinados tratamientos, etcétera, etcétera, volver a hacerla funcionar de otra manera diferente, manteniendo su presencia. Esta operación es mucho más compleja y se quiere también mucho más difícil de convencer tanto a la gente en general como incluso en el nivel político también, en otros aspectos. Pero esto es precisamente lo que a mí me interesaba. Me interesaba además, no solo en sentido teórico, sino también por una cuestión práctica, digamos. Una cuestión práctica que me afecta a mí y a un equipo en el que yo estoy trabajando. Y es la siguiente. Hace un año, el grupo de investigación, formado mayoritariamente por personal de esta escuela y de esos departamentos en el que yo trabajo, que se llama Grupo de Investigación Paisaje Cultural, que es, por cierto, el organizador de este congreso que he mencionado antes, pues recibimos el encargo del Ayuntamiento de Aranjuez, que sabéis que es una zona muy peculiar de Madrid. Recibimos el encargo del Ayuntamiento de Aranjuez de hacer un estudio paisajístico sobre una de las áreas más abandonadas de ese municipio. Sabéis que es una ciudad con un valor histórico, que además procede de un palacio, una ciudad del siglo XVIII, que procede de la aparición de un palacio en el siglo XVI, un palacio de Felipe II, con jardines a los lados, con la presencia de unas huertas históricas que tienen un trazado verdaderamente excepcional y con una pieza que articula todo eso y que es precisamente la más abandonada por razones que ahora no vamos a entrar, que se llama el Raso de la Estrella. Es un pentadente de calles, de 5 calles arboladas, que se encuentra delante del palacio y que en el siglo XIX resultó, iba a decir masacrado, pero digamos simplemente cortado o recortado por la construcción del primer ferrocarril construido en la península, ¿no? El ferrocarril Madrid-Aranjuez, que entró a Aranjuez precisamente por el palacio, porque uno de los objetivos era que la reina Isabel II, que reinaba entonces, pudiera llegar cómodamente hasta su palacio y la estación estaba al lado del palacio, pero que entonces cortó todo ese trazado, tanto de las huertas históricas que he mencionado antes, como de este Raso de la Estrella que estoy mencionando ahora. Y lo que nos planteaba ese estudio paisajístico que nos habían encargado era la cuestión de cómo coordinar la presencia de ese trazado histórico. No voy a entrar más en detalle, simplemente os explico un poco mi interés personal por ese asunto, ¿no? De cómo coordinar ese trazado histórico de 5 calles arboladas con la presencia del ferrocarril, que en parte ya no se necesita en una playa de vías completamente abandonada allí, la estación sigue funcionando, pero la playa de vías con otras instalaciones, almacenes, depósitos de agua, etcétera, no funciona en absoluto. Pues cómo coordinar la presencia del trazado de calles que está interrumpido y cortado y que habría que recuperar de alguna manera, entendiendo aquello como una restauración, digamos, del estado histórico, y combinarlo con la presencia de estos elementos de un paisaje ferroviario, digámoslo así, que de alguna manera podrían revertir otra vez ese nuevo espacio abierto, construyendo una especie, no lo podemos llamar parque porque no es parque, pero un espacio abierto de nuevo uso en el cual se mantuvieran esas capas históricas. Las calles del siglo XVI primero, del siglo XVIII después, y la presencia del ferrocarril del siglo XIX, más las actuaciones que habría que introducir después en el siglo XX. Una especie de palimpsesto en el que habría hasta 4 capas en presencia simultánea. Es un problema muy complejo. Y a partir de ahí nace este interés mío por este tipo de problemas. Yo traía un par de ejemplos, pero nos vamos a centrar solamente en uno de ellos, que es muy interesante. Y no vamos a entrar en este ejemplo porque tenemos aquí a su autor. El ejemplo del cual vamos a hablar es el Parque Norte de Duisburg. Ahora lo explicaré porque el autor no quiere hablar, quiere que yo haga mi charla y luego él añadirá algunas cosas. Pero vamos a